Mi nombre es Jacqueline Cifuentes. López, soy licenciada en Administración de Aduanas. Actualmente estudio mi maestría en Operación Aduanera curso, el primer cuatrimestre, y este tema lo estoy abordando en la materia de uso y aplicación de SAAI 1. Pedimento. Un pedimento aduanal es un documento oficial que se utiliza en el comercio internacional para declarar formalmente la entrada o salida de mercancías en un país. Funciones principales: funcionar como comprobante fiscal y de legalidad de las operaciones comerciales, permitir la correcta clasificación y el control de las mercancías, y servir como documento para recopilar estadísticas del comercio exterior mexicano. Control y fiscalización. Ayuda a las autoridades aduaneras a controlar y fiscalizar el ingreso y egreso de mercancías. Asegura que todos los bienes cumplan con las regulaciones nacionales e internacionales. Recaudación de impuestos. Facilita el cálculo y la recaudación de impuestos y derechos de aduana. Incluye información precisa sobre el valor de las mercancías, lo que permite a las autoridades determinar los montos correctos a pagar. Estadísticas comerciales. Permite al gobierno y a las empresas entender mejor los flujos comerciales e identificar tendencias. Seguridad y cumplimiento. Ayuda a garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas sanitarias, fitosanitarias y de calidad. Es especialmente importante para productos que pueden representar un riesgo para la salud pública o el medio ambiente. Cumplimiento legal. Asegura que la importación o exportación cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables. Incluye el cumplimiento de normas de etiquetado, sanidad, seguridad y otras regulaciones específicas. Base estadística. La información contenida en los pedimentos se utiliza para generar estadísticas de comercio exterior. Estas estadísticas son útiles para la toma de decisiones en materia de política comercial y económica. Datos que contiene un pedimento. Contiene una gran cantidad de información detallada. Su propósito principal es permitir a las autoridades aduaneras controlar y fiscalizar el ingreso y egreso de mercancías, asegurando que todos los bienes cumplan con las regulaciones nacionales e internacionales. Datos del importador o exportador. Nombre, domicilio del contribuyente, RFC y o CURP, para personas físicas. Información de la mercancía, identificación y descripción. ¿Cómo se llama la mercancía? ¿Qué características tiene? ¿Cómo está embalada y en qué cantidad se presenta? Clasificación y origen. ¿Bajo qué código arancelario se clasifica? Clasificación arancelaria. ¿De dónde proviene? País de origen. ¿Y por dónde entró? País de procedencia. Información del transporte. Y aduana. 1. Aduana de entrada y o despacho. Indica el punto de ingreso o despacho de la mercancía en el país. 2. Datos del transportista, transportes y rutas. Información sobre el transportista, el medio de transporte utilizado y la ruta seguida para el traslado de la mercancía. Tercer régimen aduanero. Especifica el tipo de régimen aduanero al que se destina la mercancía, como importación definitiva, importación temporal, exportación, entre otros. Tipos de pedimento. Pedimento de importación, pedimento de exportación, pedimento de reimportación, pedimento de reexportación, pedimento de tránsito, pedimento de depósito, pedimento de rectificación, pedimento de complemento, pedimento de consolidación, pedimento de desconsolidación, pedimento de importación. Se utiliza para declarar formalmente la entrada de mercancías al país. A través de este pedimento, se pagan los impuestos y aranceles correspondientes y se acreditan los permisos y regulaciones necesarios para que la mercancía pueda circular libremente en el territorio nacional. Es el pedimento más común para la entrada de bienes. Pedimento de exportación. Se utiliza para declarar la salida de mercancías del país. Sirve para acreditar que la mercancía ha salido legalmente y en algunos casos para obtener beneficios fiscales o devoluciones de impuestos. Pedimento de reimportación. Se utiliza cuando mercancías que previamente fueron exportadas temporalmente, por ejemplo para reparación, exhibición, transformación, regresan al país. Este pedimento permite que la mercancía ingrese sin el pago de impuestos de importación, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para este tipo de operación. Pedimento de reexportación, similar al de reimportación, pero se aplica a mercancías que ingresaron temporalmente al país y que ahora salen definitivamente. Por ejemplo, si se importó temporalmente maquinaria para un proyecto y al terminar se decide exportarla permanentemente. Pedimento de tránsito, similar al de reimportación, pero se aplica a mercancías
que ingresaron temporalmente al país y que ahora salen definitivamente. Por ejemplo, si se importó temporalmente maquinaria para un proyecto y al terminar se decide exportarla permanentemente. Pedimento de depósito. Se utiliza para declarar la entrada de mercancías a un almacén fiscalizado, como un recinto fiscalizado estratégico o un depósito fiscal. La mercancía se mantiene en estos lugares bajo control aduanero hasta que se le asigne un régimen definitivo, importación o exportación, o se retire bajo alguna modalidad permitida. Pedimento de rectificación. Se utiliza para corregir errores u omisiones en un pedimento previamente presentado y validado, siempre y cuando la ley lo permita y se cumplan los plazos y requisitos establecidos. Busca subsanar inconsistencias sin necesidad de anular completamente el pedimento original. Pedimento de complemento. Se utiliza para agregar información o complementar datos que faltaron en un pedimento original que ya fue validado, pero que no requiere una rectificación completa. Por ejemplo, para añadir información sobre un pago posterior o un detalle que no afecte la determinación de impuestos. Pedimento de consolidación. Se utiliza cuando un agente aduanal o un transportista agrupa varias operaciones de importación-exportación de diferentes remitentes destinatarios en un solo documento para su despacho. Esto agiliza el proceso cuando se manejan múltiples cargas pequeñas. Pedimento de desconsolidación. Es el proceso inverso a la consolidación. Se utiliza cuando una carga consolidada es dividida para su despacho individual. Cada parte de la carga consolidada requerirá su propio pedimento o se asociará a uno ya existente para su nacionalización o salida del país.